Dios te bendiga poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de estar delante de su presencia para conocer de su palabra, de su amor, de su gracia, de su voluntad en nuestra vida, para hacer lo que a Dios le agrada. En este año hemos estado hablando acerca de predicar, de llevar el mensaje de parte de Dios. Y a uno siempre le entran muchas dudas: ¿cómo hago para predicar? ¿Qué debo hacer? Me da pena, me da susto, tengo temor, no sé qué palabras decir. Hay muchas dudas, muchas inquietudes, pero el asunto está en que nosotros debemos ver lo que Dios ha establecido para nosotros en este tiempo. Y hemos hablado desde el principio del año de los requisitos, las características, los procesos que debemos hacer para poder predicar. Para muchos es fácil, es innato, les sale, pero cuando no es así, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si vemos que este es el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros, porque la predicación no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes, porque yo debo predicar en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio. Pero si miramos este pasaje, esto que estamos leyendo aquí, de las cosas importantes que debemos tener es pasión. El deseo de hacer las cosas, la voluntad, el anhelo, el sueño, el deseo ferviente, pasión por las almas, para que las demás personas se salven. Por eso, si miramos el texto, dice: dar buenas nuevas a los pobres. Y uno mira, listo, ir a predicarle a un rico de pronto es bueno porque allá me van a dar comida, porque allá me van a dar tal cosa, porque va a tener tal recompensa, o voy a acercarme al gerente, o al político, o al empresario. Y uno dice, bueno, porque de todas formas, de una forma o de otra, hacer esas relaciones sociales me pueden servir en otro contexto. Y vemos que no, que el llamado es del Señor a predicar. Inclusive dice ahí: dad buenas nuevas a los pobres. Cuando yo deseo hacerlo de esa forma, desinteresadamente, sin buscar nada a cambio, sin buscar ninguna recompensa aparte de hacer la voluntad de Dios, empiezo a ejercer las cosas con pasión. Aunque uno mira que muchas veces las personas más humildes son más generosas incluso que los que están en las altas esferas, pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es ganar las almas. Y para poder llevar un mensaje de salvación a alguien sin ningún interés, sin ningún otro deseo, sin buscar una segunda opción, se requiere pasión, deseo de hacerlo. Mira, también dice: sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Alguien que está triste, alguien que está preocupado, alguien que está enfermo, alguien que está molesto, alguien que tiene muchas necesidades. Si yo estoy pensando en llegarle a una persona así, tengo que tener fuego dentro de mí, tengo que mis palabras estar llenas del poder de Dios, de la pasión, del amor, del gozo que viene de parte de Dios. Porque si llego igual de triste, o más triste aún, o deprimido, o aburrido, o cansado, o molesto, a predicarle a alguien, ¿qué efecto tendré en esa persona? ¿Qué efecto tendré en esa familia? ¿Qué efecto tendré en ese lugar? Necesito llenarme de pasión, de deseo, de gozo de parte de Dios, para llegar, por ejemplo, a alguien que está triste y poder hablarle de las bondades, las ventajas, el amor de Dios. Así yo tenga situaciones difíciles por resolver también, eso me ayuda a tener la pasión en el Señor para poder confrontar las cosas y mostrar a otros que sí se puede, que sí hay formas, que sí la bendición de Dios nos hace diferentes, que sí nos cambia, que sí nos llena. No importa la dificultad, la enfermedad, el dolor, la situación, lo complicado que esté, si estoy lleno de Dios, tengo opciones y puedo avanzar. Y también dice pregonar. ¿Qué es pregonar? Gritar, decir en voz alta, llevar el mensaje a todo el mundo. Un pregonero, alguien que está vendiendo algo, alguien que está ofertando algo, se para en una puerta con un megáfono y lo grita a los cuatro vientos para que todo el mundo lo escuche. Eso es pasión. Eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Necesitamos dar pasos de parte del Señor para poder avanzar en esto y tener ese fuego, ese deseo, esa voluntad de Dios para llevar el mensaje de salvación, predicar el año agradable de Dios. Pero entonces, mira que el texto comienza diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones en la iglesia, pero hace referencia a que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo
estar llenos del Espíritu Santo, estar en la unción del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Necesitamos el conocimiento, necesitamos la sabiduría, necesitamos el Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos muestre. Y eso lo hemos visto en algunas otras enseñanzas a principios de año. Pero estamos hablando aquí en este momento de que también tenemos que tener ese fuego de parte de Dios. Miremos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ir hasta allá, ir a hacerlo, porque es que necesitamos no solamente tener la palabra de Dios en mi corazón, conocerla, estudiarla, porque es que sí, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea que sí necesitamos el conocimiento, sí necesitamos estudiar la palabra de Dios, sí necesitamos tener material, sustrato para llevar el mensaje de parte de Dios. Pero el asunto está en que muchas veces nos quedamos solamente estudiando, leyendo, nos congregamos, vamos a la iglesia, sí me gustan las alabanzas, sí me gusta la enseñanza, qué enseñanza tan buena, pero nos quedamos nosotros solamente con eso y no vamos a entregar, no vamos a predicar, no salimos de nuestra zona de confort, nos quedamos en casa, no vamos al sitio, no llamamos. Hay muchas formas de ir, inclusive hoy en día con la tecnología que tenemos podemos llegar a cualquier parte del mundo sin salir ni siquiera de la habitación. Pero necesitamos poder tener el deseo de hacerlo, esa pasión para avanzar. Entonces necesitamos el conocimiento, porque si hay que predicar la palabra de Dios, enseñar todas las cosas, saberlas, conocerlas, poderlas aplicar. A veces habrán dudas, habrán preguntas que pues uno no tiene la respuesta, pero las puede buscar, puede consultar o decirle a la persona: yo te averiguo y luego te cuento, porque no las sabemos todas. El reino de Dios es muy amplio, pero también el conocimiento de Dios es mucho más amplio. Pero predicar es llevar un mensaje de salvación, hablar de Jesús, de la obra redentora que Jesús hizo en nosotros, que nos llenó con su amor, con su gracia, con su misericordia para perdonar nuestros pecados, que debemos arrepentirnos del pecado, que debemos caminar con Dios, empezar a avanzar con Él, hacer lo que es correcto delante de Dios. Pero entonces miremos aquí que se requiere conocimiento, pero también se requiere, otra vez, pasión. Pero el asunto está en que listo, yo me pongo a orar, estoy en el Señor y sí quiero predicar y empiezo a hablarle al uno o empiezo a hablarle al otro o empiezo a hablarle a mi hermano, a mi papá o a mi hijo o a mi esposa o a quien corresponda. Y con el tiempo, ¿será que esa pasión persiste? ¿Será que esa pasión se incrementa o más bien se va apagando? Porque es que ese es el asunto. Nosotros los seres humanos lamentablemente somos muy pasionales y por la emoción hacemos muchas cosas, inclusive tomamos decisiones descabelladas o cometemos errores o nos metemos por un camino, muchas veces solamente por la emoción. Pero resulta que en el Señor no es solamente la emoción, es el persistir, porque es que el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. No es solamente que yo predique, sino volver a enseñar, volver a persistir, volver a hablarle a la persona, saber cómo está, insistir, persistir, continuar, discipular. No es un proceso de 5 minutos, no es un proceso de 1 minuto, no es un proceso de unas semanas, a veces pueden ser meses, a veces pueden ser años, a veces puede ser toda una vida. ¿Estamos dispuestos a mantener esa pasión todo ese tiempo? Porque es que miremos lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces uno mira este pasaje, dice que sí, que hay que predicar a la gente, que sí hay que llevar el mensaje de salvación. Y listo, yo me entusiasmé, yo cogí fuerzas, oré, estudié la palabra, estoy congregándome, pero quiero hablarle a alguien de Dios. Y empiezo a hablarle de Dios. Y eso está bien, eso está bien. Pero resulta que veo que la persona no avanza. Hoy me dice que sí, que bueno, que qué bueno es Dios, que sí, yo oro todos los días, sí, yo creo en Dios, sí, yo quiero hacer las cosas bien. Pero resulta que al día siguiente o a la semana siguiente se desconecta de Dios, se aleja de Dios, comete los mismos errores de siempre, vuelve y hace las mismas cosas malas que estaba haciendo, no se ven los frutos. Y uno dice, pues, que estoy perdiendo mi tiempo, no sé qué está pasando con esta persona, Señor, yo estoy orando por ella, por él, estoy orando por mi familia, y aún así no buscan de Dios, al contrario, son como más rebeldes. Y entonces seguimos orando y seguimos enseñando y seguimos predicando, pero como eso vuelve y pasa, y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, uno se decepciona, se desanima y se le agota la pasión.
Y vemos que en este texto dice que el que creyere será perdonado, será salvo, pero el que no, será condenado. Entonces ahí es donde uno dice, pues ni modo, pero yo sigo insistiendo, yo sigo predicando, yo sigo enseñando, yo sigo siendo ejemplo, yo sigo siendo testimonio. ¿Por qué? Porque no sé en qué punto la persona se convierta, en qué momento realmente diga, bueno, ahora sí de aquí en adelante voy a buscar de Dios, y de pronto se equivoca, pero vuelve y se levanta y continuamos en la búsqueda de Dios. No solamente se queda dando un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Entonces nosotros necesitamos saber hasta qué punto nuestro corazón, nuestra pasión está para poder continuar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esa pasión no se agote, para que esa pasión no se apague, para que no se acabe, para que al ver que esa persona a la que le estoy llevando un mensaje precisamente no está portando mejor sino peor? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que haya de verdad esa pasión, ese deseo con el cual sería el mensaje de parte de Dios? Y volvamos entonces a leer Evangelio de Lucas, capítulo 4, el verso 18 y el 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. Estar en la búsqueda de Dios constantemente, todo el tiempo, todos los días, mañana, tarde, noche, al levantarme, al acostarme, eso hace que el Espíritu Santo me llene cada vez más. Si el Espíritu Santo me llena más, tendré más pasión, más deseo por las almas, más deseo por hacer las cosas bien, más deseo por hacer lo correcto. Pero sucede lo contrario, si yo me alejo de Dios, entonces mi pasión se enfría. Si yo doy pasos hacia atrás, me alejo de Dios, empiezo a perder. Ese fuego se apaga, ese deseo de hacer las cosas bien se va perdiendo, porque a medida que doy pasos lejos de Dios, voy perdiendo esa conexión con el Señor y estoy dando pasos en falso. ¿Y por qué entonces ya no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué ya no quiero congregarme? ¿Por qué ya no quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué no tengo esa pasión, ese deseo de predicarle a mi familia? ¿Por qué me atormenta tanto ver las cosas malas que ellos hacen y yo no siento ganas más de hacer lo correcto? Falta de conexión con Dios. Entonces, ¿cuál es el plan? Buscar más de Dios, buscar más de su presencia, orar, ayunar, cantar alabanzas, no contaminarse, por el contrario, mantenerse alejado de las cosas que nos pueden hacer tropezar, que nos pueden hacer caer, que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, llenarme de alabanzas en mi teléfono o donde esté escuchando música, tener solamente alabanzas, porque es que la otra música tiene mensajes que terminan a uno es por desviarlo y no por orientarlo a donde es, la televisión que vemos, las conversaciones que tenemos, lo que leemos. Enfoquémonos en buscar de Dios. Que el domingo voy a ir a la iglesia, pero hay un evento deportivo, hay un partido de fútbol, hay una competencia de ciclismo. Démosle prioridad a Dios, porque cada día, cada momento que damos un paso hacia alejarnos de Dios, nos enfriamos más. Mientras que si damos un paso hacia adentro del Señor, vamos a tener más y más fuego de Dios. Y el Señor no tiene límite. No hay límite para la pasión con Dios, no hay límite para el conocimiento de Dios, no hay límites para Dios. Entremos más en el Señor porque Él tiene más y mucho más. Tanto para nosotros como para nuestra familia, como para nuestros hijos, como para nuestras generaciones, los hijos de ellos, nuestros hermanos, sus compañeros de trabajo, para todos hay. Pero nosotros debemos andar con la pasión del Señor, con el fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, siempre llenándonos en la mañana, en la tarde, en la noche, a cada momento, todos los días. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, para entregar delante de Él este proceso de llevar el mensaje de salvación a otras personas y a las personas que les estamos predicando. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia damos a ti la alabanza, la honra y la adoración, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tu gracia, tu amor, tu bondad nos ha llenado siempre, porque tú, Señor Dios, nos acompañas cada día, porque tu bondad y tu amor, Señor Dios Santo, está dentro de nosotros y debe salir ese fuego, Señor Dios, que viene de parte tuya para llevar el mensaje de salvación a otros. Hoy, Señor, queremos rogar por las personas a las que les podemos predicar,
y a las que les estemos predicando, Señor, para que haya ese cambio, ese nacer de nuevo en ellos, Señor Dios, pero para que también nosotros nos mantengamos en la pasión, en el fuego, en el amor de Dios, en hacer las cosas correctas delante de ti, hacer lo bueno, llevar el mensaje tuyo, Señor Dios Santo, portarnos correctamente, Señor. Si hemos cometido errores, ayúdanos a levantar, Señor Dios Santo, que nos levantemos, que sacudamos nuestro ser y avancemos contigo, Señor, que no demos pasos hacia atrás, sino siempre avanzando en tu presencia, dándote a ti la alabanza, dándote a ti la honra, dándote a ti la adoración. Señor Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias porque nos permite, Señor, avanzar en ti. A ti la alabanza, la honra y la adoración en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Es bueno, es importante que nos estemos congregando, que estudiemos la palabra y que nos discipulemos. Mire que ahí dice el texto, hacer discípulos. Discipularse es estudiar y conocer de Dios, pero hacer cambios en nuestra vida, avanzar conforme a Él, dar pasos correctos delante de Dios. Nosotros debemos discipularnos. No, pero yo ya conozco, aún con más razón, para conocer más, para avanzar más. Nos puedes llamar, nos puedes escribir. Recuerda que todo esto es gratis, que no tiene ningún costo. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, porque se puede por teléfono, por internet, a través del teléfono o presencial. Podemos seguir conociendo y conociendo más de Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente, te use cada día. Un abrazo, muchas bendiciones y recuerda, Dios te ve.